Lucas 24, 29. Leámoslo juntos. Dice: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. En este capítulo leemos la experiencia de dos discípulos que iban hacia la ciudad de Emaús. Uno de estos dos discípulos se llamaba Cleofas, y se cree que para caminar desde Jerusalén hasta Emaús eran aproximadamente 2 horas y media de camino. Era día domingo, a Jesucristo lo habían crucificado el día viernes, y estos dos hombres iban caminando. Y hermanos, cuando uno piensa en qué estado iban caminando estos hombres, ellos iban en un estado terrible, sin duda, en un estado tétrico. Ellos estaban llenos de confusión, estaban llenos de desilusión, de tristeza, de decepción, un estado de incertidumbre, porque según el versículo 21, ellos esperaban que Jesucristo iba a implementar inmediatamente su reinado. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, porque ellos le contaron al Señor, ellos estaban contándole que habían matado a Jesucristo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban esperando que Jesucristo implementara el reino, y ahora ellos solo sabían que Él había muerto, y había muerto de una forma terrible. Usted sabe la sensación que se siente cuando muere un ser amado, pero nunca hemos visto morir a un ser amado, morir con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta agonía como lo hizo Jesucristo por amor a los pecadores. Él estaba cargando con nuestros asquerosos pecados y por eso sufrió tanto. Ellos eran discípulos cercanos de Jesús, por lo que se ve en varios pasajes. Y hermanos, ellos habían puesto su fe en Jesús, que Él vendría a salvar a Israel, pero sus ojos estaban vendados y solo veían que Él vendría a salvar a Israel, pero no sabían y no entendían que primero iba a ser entregado e iba a morir como un maldito por el pecado de la humanidad. Así que no podemos imaginar cómo iban estos hombres turbados, confundidos y tristes, caminando como fracasados. Todas sus expectativas habían caído con la muerte de Jesús. Ya ni siquiera se quedaron en Jerusalén, porque para ellos no tenía sentido. Ellos iban caminando como muertos en vida. Y hermanos, eso me hacía pensar en esta mañana como muchas veces nosotros en la vida vivimos situaciones que no esperamos, y como muchas veces nos sorprenden situaciones y muchas veces sentimos incertidumbre, sentimos temor, muchas veces nos sentimos solos. Pero qué maravilloso ver que aunque ellos iban en ese estado tan terrible, Jesús tenía cuidado de ellos. Jesús sabía en qué condición iban caminando ellos. Muchas veces nosotros vamos caminando el camino de la vida y muchas veces los panoramas se tornan sombríos. Muchas veces aquello que tal vez esperábamos no se da como nosotros quisiéramos. Muchas veces aquel panorama que nosotros teníamos y que nosotros pensábamos que se iba a dar, no se da. Y muchas cosas que quisiéramos que se den, no las vemos. Y muchas cosas que quisiéramos que Dios obrara a nuestra manera, Dios no lo hace. Pero en medio de todo eso tenemos que tener la seguridad que el Señor va con nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha abandonado. Y aunque muchas veces no entendemos los porqués, aunque muchas veces no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, sí debemos saber que Él está con nosotros y que Él nos está llevando a un propósito definido y que Él tiene el control de todo. Allí iban esos hombres como muertos en vida. Pero hermanos, en este pasaje del camino de Emaús, podemos ver que a esos muertos en vida se les presenta ese Cristo resucitado. En el versículo 13 dice: he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Repito, ellos tenían una esperanza y ahora todo eso estaba totalmente oscurecido. Nada de lo que ellos esperaban se estaba dando, no entendían qué estaba pasando. Pero mira el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué maravilloso es el amor del Señor. Él no dejó a esos dos discípulos todos confundidos, no dejó a esos discípulos en ese estado tan sombrío, en esa tristeza tan terrible, en esa decepción que sentían, sino que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando muchas veces vamos caminando este camino de la vida, cuando muchas veces no entendemos las situaciones que pasan en nuestro alrededor, cuando muchas veces tal vez el corazón se llena de tristeza, o nos sentimos decepcionados, o nos sentimos confundidos, el Señor Jesús se acerca y camina con nosotros. Él está con nosotros, hermanos, en medio de todos los incomprensibles. Podemos ver el amor de Cristo. Él no nos dejó ahí que siguieran en su estado. Él se acerca a ellos y camina con ellos. Él va con nosotros. ¿Para qué? Para fortalecernos, para consolarnos, para edificarnos, para llevar nuestras vidas hacia adelante, para hacernos saber que Él está con nosotros. Pero en el versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Allí iban los muertos caminando con el vivo, y Jesús comienza a hablarles. Ellos tenían ese velo en sus ojos, como nosotros muchas veces tenemos esos velos en nuestros ojos. Muchas cosas no entendemos, pero hermano, como el Señor siempre viene y alumbra nuestro entendimiento con su palabra, alumbra nuestro entendimiento de muchas formas y de muchas maneras, y Él comenzó a hablarles. Estos hombres, Jesús les dice en el versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Podemos ver que era notoria la tristeza de estos hombres. Como repito, es que no podemos ni siquiera entender qué era lo que estos hombres sentían al ver todas sus ilusiones como tiradas a la basura, al ver todo el panorama tan sombrío y tan tétrico. Y ahí van estos hombres entristecidos. Y Jesús les pregunta: ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y ahí siguen relatando, dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y entonces comienza Jesús y comienza a hablarles y a explicarles, y dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesús comienza a hablarles, comienza a explicarles, comienza a hablarles de que Él era el cumplimiento, Jesucristo era el cumplimiento de todas las profecías. Comienza a quitar esa venda de sus ojos a través de la palabra. Y es que, hermanos, esta palabra es viva, es eficaz. Esta palabra es la que ilumina nuestro entendimiento. Esta palabra es
que iban, y él hizo como que iba más lejos. Y aquí es el versículo principal en el que me quiero enfocar en esta mañana. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dejado ir a aquel que pensaban que era solo un forastero, un hombre lejano que estaba de visita? Uno puede ver cómo estos hombres, dice literalmente, le obligaron a quedarse con ellos. No solo le rogaron, le suplicaron, sino lo obligaron a quedarse con ellos, porque ya era tarde y el día estaba declinando, o sea, se estaba oscureciendo. Quédate con nosotros. Ustedes y yo, nosotros vivimos en un mundo de oscuridad y de desolación. Nosotros debemos hacer esta oración también: Señor, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Las tinieblas, la oscuridad es cada vez más fuerte en este mundo, porque ya viene la gloriosa mañana, ya viene el momento de la venida de Cristo. Pero hermanos, Él entró a quedarse con ellos, y usted y yo necesitamos en nuestras vidas que Él habite en nosotros, que Él more en nosotros y que Él se quede con nosotros. Necesitamos retenerlo. En la Biblia vemos a unos echando o sacando a Jesús, y vemos a otros recibiéndole y rogándole que se quedara. ¿Qué haremos nosotros en nuestras vidas? Muchas veces lo sacamos de nuestras vidas, muchas veces le damos la espalda, muchas veces, hermanos, con nuestra forma de vida, con nuestras acciones, muchas veces le decimos: Señor, vete, Señor, no te necesito. Pero que Dios nos conceda con un corazón abierto, con un corazón humilde, retenerlo con nosotros. Y quiero que veamos dos ejemplos. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 34. Es el ejemplo de la ciudad de Gadara. En esta ciudad de Gadara, Jesús liberó a 2 endemoniados, hombres que vivían entre los sepulcros, hombres que eran tan feroces que dice en el versículo 28, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Eran unos hombres llenos de demonios. Ya hemos hablado de esta historia, pero hermanos, Jesús los libera, y en el versículo 34, Mateo 8:34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué diferencia con los discípulos de Emaús? Ellos no valoraron la presencia de Jesús a pesar de que vieron aquel milagro, a pesar de que vieron aquella liberación. Ellos le necesitaban, ellos necesitaban a Jesucristo, ellos necesitaban al Salvador, pero lo despreciaron. Y hoy hay millones de personas que siguen desechando a Jesús. Incluso han visto milagros, han disfrutado de su misericordia, pero no le quieren cerca. Aquí mismo lo hemos visto, personas que han recibido milagros, personas que han recibido sanidades y que le han dado la espalda al Señor, y hoy ya no perseveran en los caminos de Dios. Pero muchas veces, incluso en los templos, muchas veces, hermanos, podemos estar alabando a Dios, cantando a Dios, oyendo su palabra, aún incluso sirviéndole. Pero muchas veces con nuestros hechos y con nuestras conductas le decimos: Señor, vete, no te necesito, Señor, vete, y le han dado la espalda. Dice que le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué tragedia sacar a Jesucristo de nuestras vidas. Es la peor desgracia para nosotros. Mucha gente prefiere el pecado que a Cristo. Mucha gente prefiere unos minutos de placer que a Cristo. Mucha gente prefiere sus gustos. Mucha gente prefiere vivir su vida de manera desordenada. Mucha gente prefiere cualquier cosa antes que a Cristo. ¿Cuántos le han dado la espalda a Cristo por un amor humano? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas personas han cambiado a Cristo por el dinero? Aquí podemos ver que estos personajes, los gadarenos, preferían a los cerdos que a Cristo. Eso es lamentable, pero eso es la realidad del ser humano. Preferimos, hermanos,
las cosas inmundas que ofrece este mundo, antes que la salvación, antes que la vida eterna, antes que la paz, antes que la presencia del Señor. Y pensemos, ¿quién pierde? Nosotros. Porque sin Él solo hay oscuridad, dolor, vergüenza, decepción, fracaso, tristeza, soledad y muerte. La gente vive la vida de una manera tan terrible, en un caos total, porque está ese vacío del corazón, porque prefieren a los cerdos antes que a Cristo. Hermano, que Dios nos guarde a nosotros, que Dios nos libre a nosotros, porque cuando meditamos esta palabra no es para juzgar a los de Gadara, es para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, es para que nosotros veamos cómo está nuestra disposición hacia Cristo, es para que nosotros con un corazón abierto, con un corazón humilde y con un corazón sensible deseemos con todo nuestro corazón retener a Cristo con nosotros, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y hermanos, el Señor no puede habitar en lo sucio, no puede habitar en lo inmundo, y por eso debemos rechazar todo pecado en nuestras vidas. Por eso debemos rechazar todo aquello que nos separa del Señor. Pero cuántas veces, como los gadarenos, con nuestras actitudes y con nuestros hechos, podemos hacer lo mismo. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Veamos otro ejemplo en el libro de San Juan, los samaritanos. San Juan capítulo 4, versículo 39 al 41. Antes de leerlo, solo quiero recordarles que en este capítulo se nos habla de Jesús y la mujer samaritana. Aquella mujer que creyó en Cristo, aquella mujer que le fue revelado que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Y esta mujer fue y dio testimonio acerca de Cristo. Y en el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer no se quedó callada, y ese sería tema de otro mensaje, pero qué importante es nuestro testimonio, qué importante es contarles a otro lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice el versículo 40: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero en el versículo 40 que leímos dice: le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y en esos 2 días ellos oyeron la palabra y creyeron en el Salvador. Qué sabio es pedirle que se quede con nosotros toda la vida. Porque hermanos, Él es la vida de nuestras vidas. Él es la luz que alumbra las tinieblas. Él es el que nos da la salvación, la vida eterna, el gozo, la paz, la satisfacción plena, la ayuda, el consuelo. Qué precioso, hermanos, que podamos decirle: Señor Jesús, quédate con nosotros, quédate conmigo, te necesito, Señor, no solo en este año, sino todos los años de mi vida. Señor, quédate con nosotros, porque hermanos, si nos falta Cristo, nos falta todo, nos falta todo. ¿Qué hacemos sin Él, pues? Sin Él no hay esperanza, sin Él no hay vida, sin Él no hay nada. Pero estos hombres, estos personajes, los samaritanos, le rogaron que se quedase con ellos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si hacemos su voluntad, si damos testimonio de Él. Él ha prometido estar con su pueblo. Él nos habla continuamente: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Continuamente nos lo habla en su palabra, pero somos nosotros los que muchas veces le damos la espalda a Él. Somos nosotros los que lo rechazamos. Somos nosotros los que muchas veces preferimos los cerdos de este mundo que lo que Él da. Pero hermanos, que Dios nos conceda, como los discípulos de Emaús, poderle decir: Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate, porque ya se hace tarde. Quédate, porque el día está declinando. Quédate.
momento más, hermanos, se mira tanta maldad, tantas tinieblas, tanto dolor, tanta enfermedad, tanta miseria, tanta tragedia. Este mundo va de mal en peor, en una bajada decadente terrible, y es donde más los cristianos, los hijos de Dios, debemos buscar su presencia, debemos buscar su rostro y decirle: Señor, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Hoy más que nunca la iglesia a nivel mundial deberíamos sacudirnos esa tibieza, ese conformismo, ese rechazo a Dios y a su palabra, y hacer de nuestro corazón una morada digna para Él. Fíjese que los cristianos de la actualidad no quieren renunciar al pecado. Los cristianos de la actualidad viven mintiendo, viven estafando, viven hablando vulgaridades, viven viviendo sus vidas como se les da la gana, sin hacer una morada digna para Él. Y hermano, Él es santo, Él es infinitamente santo, Él no puede morar en lo sucio, en lo inmundo. El cristiano ya no se arrepiente de sus pecados. El cristiano vive su vida como le da la gana y solo llega a una iglesia a levantar sus manos, a cumplir con sus privilegios o a predicar. Y hermano, ahí no puede habitar el Señor. Hoy estamos viendo una época en que aún pastores hacen pecados terribles, y no es de extrañarse porque la Biblia habla de la apostasía de los últimos tiempos. Pero lo importante es que usted y yo podamos de verdad y de corazón retener a Cristo, hacer de nuestro corazón una morada digna, que Él pueda habitar allí, que Él pueda manifestarse en nuestro corazón, que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. La iglesia necesita santificarse y rechazar el pecado, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas este año y toda la vida? ¿Vamos a vivir rechazándolo? ¿Vamos a vivir sacándolo? ¿Vamos a vivir empujándolo de nuestras vidas? ¿O lo acogemos en nuestro corazón y lo retenemos hasta el último momento de nuestras vidas? Leamos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando le amamos y guardamos sus mandamientos, el Consolador, el Espíritu Santo, viene y hace morada en nuestras vidas. Y eso es lo que Él quiere que gocemos, que disfrutemos de su presencia. Versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Señor quiere llevarnos a esa comunión íntima, real, personal con Él. Una comunión que el pueblo de Dios ya no está experimentando. Hoy se experimenta mucho sentimentalismo, mucho emocionalismo, pero no se disfruta la presencia de Dios real. Pero hermanos, que Dios nos conceda verdaderamente poder gozar y disfrutar de esa comunión con Él. Y eso será cuando le amamos y guardamos sus mandamientos. Por eso escuchamos su palabra, por eso venimos a la iglesia, por eso escuchamos los mensajes, por eso leemos la Biblia, porque aquí están sus mandamientos, aquí está cómo debo de hablar, cómo debo de actuar, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, qué debo renunciar. Y si yo le amo, debo poner en práctica la palabra de Dios, y entonces Él se va a manifestar en nuestras vidas. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mire, 3 veces en poquitos versículos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire esto: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué alto privilegio el que tenemos, y muchas veces no lo valoramos. Y ojalá que nos sea revelado, hermano, este privilegio que tenemos de ser moradas, templos del Espíritu Santo. No puede morar donde hay maldad, donde hay hipocresía, donde hay rebeldía, donde hay pecado, donde hay mentira. Pero hermano, qué maravilloso saber que el Señor ha prometido estar con nosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es lo que necesitamos, que Él more y habite con nosotros y poderlo retener con nosotros, porque lo necesitamos.
porque repito, Él es la vida de nuestras vidas, como dice la palabra de Dios ahí en Colosenses. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis semejantes a Él. Hermano, ¿cómo necesitamos que realmente Él sea la vida de nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestras vidas, que Él sea el motor de nuestras vidas, que Él sea el centro de todo en nuestras vidas, que podamos darle el primer lugar en nuestras vidas? Todo lo demás aquí se va a quedar, hermanos. Mire cómo vivimos absorbidos por lo material, vivimos absorbidos por lo terrenal, y muchas veces, sin darnos cuenta, lo vamos sacando poco a poquito de nuestro corazón. Ni cuenta nos damos, pero poco a poquito lo vamos empujando, lo vamos rechazando, le vamos dando la espalda, nos vamos endureciendo, vamos pecando, vamos, hermanos, retomando las cosas antiguas, vamos dejando ese temor reverente a Dios, y poco a poco lo vamos sacando, hasta que Él está allá afuera, tocando a la puerta de nuestro corazón, porque quiere entrar. Como dice en Apocalipsis 3, hablando acerca de la iglesia tibia de la Odisea, que ya hemos meditado, la iglesia de los últimos tiempos, lo tiene afuera. Ya no es el centro de la vida, ya no es el centro del corazón. Versículo 14, Apocalipsis 3:14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Como ya hemos meditado otras veces, la Odisea significa el derecho de las gentes. Y hermano, en estos tiempos la iglesia solo busca sus derechos. El ser humano solo busca sus gustos, sus caprichos, lo que a él le convenga, ya nada que ver con la voluntad de Dios. Esta iglesia de la Odisea, que solo mira por sí misma, el Señor le habla y le dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, hermano, estos versículos siempre me han hecho temblar. Nunca se me va a olvidar a los 12 años cómo fui con hermano Arturo. Cuando leí por primera vez esto, fui a preguntarle porque me tembló el alma. Porque aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a las prostitutas del Trébol, no le está hablando a gente, a un asesino en serie que ha hecho tanta cosa. Incluso a ellos los llaman arrepentimiento. Pero aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea, una iglesia que ni es fría, o sea, ni está completamente apartada de Él, ni se siente pecadora, ni es caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque alguien que está completamente frío, alguien que se reconoce pecador, corre y va a la fuente de salvación, a la fuente del perdón. Pero el tibio, él se siente bien, él no es definido ni del mundo, ni completamente de Cristo, ni del mundo, ni completamente consagrado a Él, sino tibio. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Porque, hermanos, muchas veces podemos hacer como los religiosos. En el palabra de Dios hubo un momento en que dijeron que Dios nos libre. Y, hermanos, muchas veces nosotros podemos actuar de esa forma. Uy, que Dios nos libre. Pero muchas veces estamos viviendo así. Que Dios venga a obrar en nuestros corazones de tal manera que podamos de verdad examinarnos a nosotros mismos. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es que esa sentencia es terrible. O sea, a usted no le tiembla el alma de pensar: ala, ser tibio, qué terrible. Te vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi boca. Piense eso. Aquí está hablando Cristo. Porque tú dices. Ahí está el punto. Esta gente se sentía, era orgullosa. Esta gente no solo era indefinida, sino que era orgullosa, y esta gente no tiene necesidad de Él. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de
La iglesia de la actualidad no necesita arrepentirse. La iglesia de la actualidad no necesita orar. No necesita humillarse delante de la presencia de Dios, porque tiene buenos aparatos, tiene buenos músicos, tiene buenos cantantes, tiene buenos predicadores, tiene grandezas, tiene lujo. No necesita humillarse ante el Señor, pero usted y yo sí lo necesitamos, continuamente lo necesitamos. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Cristo confronta a la iglesia tibia y le dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esa iglesia autosuficiente, esa iglesia mundana, esa iglesia practicante de pecado, esa iglesia indefinida, esa iglesia que no necesita del Señor, es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y no vamos a estudiar todo esto porque lo hemos hecho en otras oportunidades. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo. Esta iglesia no acepta autoridad. Y mire, si la gente de ahora acepta autoridad, la gente de ahora hay que tratarla con pinzas. Y mire, Cristo dice: yo te aconsejo. A las otras iglesias les manda, les habla con autoridad, pero aquí: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya lo hemos meditado otras veces. Esta iglesia no tenía esa fe pura, refinada en fuego. Esta iglesia no había retenido esas vestiduras blancas para vestirse. Habían, hermano, descuidado esa justificación que recibieron por la fe en Jesucristo y se habían nuevamente logrado en el pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Estaba ciega de su estado. Versículo 10: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento debe ser parte de nuestras vidas para retener a Cristo. El arrepentimiento debe ser parte de nuestras vidas. El autoexamen y el arrepentimiento continuo debe ser parte de la iglesia para que, hermanos, podamos mantener esa morada digna para el Señor. Versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Cristo? Afuera. Afuera, estamos hablando de la iglesia. Afuera, a la puerta, llamando. Mucha gente utiliza este versículo 20 para la evangelización de las almas perdidas. Pero aquí el Señor no le está hablando a las almas. Le está hablando a la iglesia que lo ha rechazado. Le está hablando a la iglesia que lo ha sacado de su vida, que lo ha sacado de su corazón. A esa iglesia que lo ha echado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos son los últimos llamados del Señor a su iglesia. Porque, hermano, cuando Cristo venga, ahí se acabó toda oportunidad. Ahí ya no va a estar Cristo llamando a la puerta, porque se acabó. Ahí va a ser el cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes. Aquellas 5 insensatas que no tenían aceite llegaron a tocar y ya no se les abrió la puerta, ya la oportunidad había pasado. Nosotros hoy todavía estamos en el tiempo de la gracia, todavía estamos en el tiempo de la oportunidad. Que todos los que hoy oigamos esta palabra de Dios podamos humillarnos delante de su presencia, podamos arrepentirnos, podamos renunciar a todo aquello que debemos renunciar, podamos, hermanos, dar pasos de obediencia que debemos dar y podamos hacer esa oración, esa súplica, ese ruego que hicieron los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, que podamos abrir la puerta de nuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Casi nadie quiere oír hoy la voz del Señor, los oídos tapados. Por eso dice: si alguno oye mi voz. Y no solo oír, ya oyó, pues entonces y abre la puerta y actúa y se humilla y abre la puerta.
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Muchas veces ya no sentimos la presencia de Dios, ya no disfrutamos la presencia de Dios, estamos alejados de Él. Pues el llamado hoy es a arrepentirte y abrir nuevamente la puerta de tu corazón. El Señor quiere tener comunión íntima y real contigo. Dios quiere habitar y morar contigo. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vale la pena ir adelante en medio del ambiente que nos rodea, en medio de las tinieblas, en medio de todo esto, hermano, que podemos ver. Vale la pena de manera personal definirnos por Cristo. Vale la pena de manera personal seguir hacia adelante. Y si muchas veces, y si en nuestro corazón nos hemos sentido claudicantes, hemos sentido como que no podemos seguir adelante, o hemos sentido que hemos comenzado a retroceder, hoy el llamado es a arrepentirte y seguir adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros tenemos oídos en esta mañana, oigamos lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es un tiempo de ayuno, de oración, de reflexión, de meditación en la palabra. Que Dios nos ayude verdaderamente a que esta palabra sea guardada en nuestros corazones y que toda nuestra vida podamos retener al Señor con nosotros. Leamos por última vez Lucas 24:29. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Fíjese que Jesús no obliga a nadie. Jesús respeta nuestra voluntad. Él no los obligó a ellos, no, ellos por su necesidad le obligaron a Él a quedarse y Él atendió a la voz de ellos, atendió a la necesidad de ellos. Leámoslo nuevamente todos juntos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Verdad que necesitamos nosotros hacer esa oración? Quédate con nosotros porque se hace tarde, porque las tinieblas son densas en este mundo, porque nos rodea oscuridad y caos, porque ya es tarde, es urgente. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. El divino compañero del camino que hemos cantado, de ahí salió ese himno, divino compañero del camino. Estos discípulos de Emaús iban caminando con ese divino compañero y no se dieron cuenta. Iban atribulados, iban con el panorama sombrío, iban tristes, iban decepcionados porque no entendían, pero ahí iba el divino compañero del camino. Hermanos, muchas cosas no las entenderemos en esta vida y muchas veces el panorama se va a tornar sombrío, pero siempre debemos mantener la fe de que Él va con nosotros y que Él sabe qué es lo que está haciendo y que Él sabe cómo nos va a llevar adelante, que nada se sale del control de Él. Y mientras tanto nosotros retengámoslo con nosotros hasta el final de nuestras vidas. Oremos.